Bueno, queridos amigos y hermanos, continuando con el video, como sabemos, Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles, ¿verdad? Ustedes ya lo saben sus nombres, no nos vamos a meter a eso. Lo que vamos a tocar ahora es muy importante y las preguntas que se van a generar en este video es: ¿existen los apóstoles para nuestros tiempos? ¿Quién los escoge o los nombra? ¿Se autonombra? ¿Es bíblico? ¿Es verdad? De entrada quiero decirle, ahora le voy a decir las pruebas. Quiero decirle que en nuestros tiempos no deberían existir ningún apostolado. Y si los hay, es porque se han autonombrado. Y si los hay, están adulterando la palabra de Dios. Así es de que no existe tal apostolado. Así es de que vamos a las pruebas en este momento. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, hubo una concesión, una reunión, una asamblea. Se reunieron los apóstoles para discutir quiénes debían y quiénes no debían ser apóstoles. Entre todas estas, en esta asamblea, entre las condiciones que destacó, la más importante fue que esta persona tenía que estar desde el llamado de que le hizo Jesucristo, o sea, desde Juan el Bautista hasta la crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos. Y ustedes saben quiénes estuvieron con Jesucristo, ¿verdad? Ahora, quiero hablarles del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no anduvo con Cristo Jesús. Por eso en 1 Corintios 15 dice que a él fue nombrado y escogido como un abortivo, que él fue el último apóstol. Entonces, de entrada, podemos decirle que si alguien que se llame o se autonombre apóstol y que se llame, por ejemplo, un ejemplo le voy a dar, como le voy a poner un ejemplo, Guillermo Maldonado, que se autonombró apóstol de Jesucristo. Entonces yo le diría, si lo tuviera enfrente, espérate, Maldonado, quiere decir que Pablo mintió. No fue él el último, es usted el último. Y entonces, en la Nueva Jerusalén está fundamentado sobre los 12 apóstoles, pero su nombre no aparece allá. Entonces, ¿me entienden? Entonces eso le doy un ejemplo para que ustedes vayan abriendo sus ojos. Ahora, ¿por qué esta gente engaña a muchos cristianos de entre sus iglesias cristianas evangélicas? ¿Por qué? Porque hay el 50 o 60% de la congregación no se da la tarea a estudiar, profundizar en las escrituras y se cree todo lo que le dicen. Como una vez en un video, Maldonado dijo una cosa: sí, que me tiren a su madre, porque estaba hablando que la gente lo estaba criticando por YouTube y por otras redes sociales. ¿Usted cree que un apóstol de Jesucristo iba a decir eso? Vamos a maldecir, como lo ha hecho esta persona en muchas ocasiones. Y déjeme decirle, si ve este video, hermano Maldonado, o los seguidores de este tal apóstol, quiero que abran sus ojos esta noche, porque él se autonombró y está blasfemando contra la escritura y la palabra del Señor. Y ustedes saben por qué se deja engañar, porque usted sabe que las escrituras están escritas en lenguas hebreas y en griegas, y que estas personas utilizan esta falacia para engañarlas porque adulteran los originales griegos, donde aparecen ciertas citas bíblicas.
Déjenme proseguir. Sí, nos quedamos en que Pablo dijo que él fue el último apóstol, ¿verdad? En 1 Corintios 15, búsquelo. Cuando muere Juan, el último apóstol del siglo I, jamás los apóstoles nombraron a otros como apóstoles. No dieron sucesión apostólica a nadie. Sí nombraron pastores, ancianos, obispos. ¿Ve? Y no hubo ningún cambio en esto. Ellos no nombraron, no dieron la sucesión apostólica a nadie. Vamos a hacer eso, ese punto, manténgalo en su mente, por favor. Jerónimo y Guineos, los padres de la iglesia de hace muchos siglos, nunca se autonombraron apóstoles. Viniéndonos un poquito para acá a nuestra era, Benny Hinn, Billy Graham y muchos predicadores que Dios usaba con mucho poder. Martín Lutero. Ninguna de estas personas, y pudiera nombrarle muchos, y pudieron pasar la noche con todo este video, pero no es el caso. Nunca se autonombraron apóstoles. Durante estos 20 siglos nadie se autonombró apóstol porque entendían las escrituras, por lo menos los predicadores que Dios usaba. Entonces, no fue sino que hasta el año el siglo XXI, exactamente en el 2001, que un pastor llamado Peter Wagner en California, residente de California, durante una reunión cristiana, una mujer denominada profeta impuso las manos sobre él y le dio una profecía diciéndole que él iba a ser el precursor de una dinastía o coalición, así es la palabra, perdón que me quedé ahí porque estaba pensando, una coalición apostólica. Después de 2 semanas de haber recibido esa profecía de esta mujer, este hombre comenzó a hacer inscripciones y le puso un precio de $250 e hizo invitación a todo aquel que quisiera ser profeta. Se podía inscribir por $250. Chequen eso, por favor. Como que del hombre dependiera, o que el llamado lo hace un hombre. Solo se lo dejo para que piense un momento. ¿Ok? Más tarde en Centroamérica, casi 50, 60 pastores se reunieron para ver quiénes de estos pastores calificaba para ser apóstol y quiénes no. Bueno, y de ahí comenzó hasta nuestros días y ya ustedes saben algunos apóstoles que hay. Ahora, ¿de dónde se agarran estas personas de qué texto? ¿Qué texto le puede dar un apóstol a usted, una persona autonombrada apóstol, para defender su punto, que fue llamado? Le voy a dar uno. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice así textualmente: y él mismo constituyó, quiero que preste atención, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No sé si usted notó el énfasis que hice en constituyó e hice una pausa. Constituyó, si usted ve la palabra constituyó, pertenece al tiempo pasado. Constituyó.
que ya lo hizo. Pero para que me entienda un poquito mejor, vámonos a Efesios capítulo 2, en el verso, para que usted me entienda. Constituyó, dónde estuvieron, quiénes y por qué. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice literalmente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya Jesucristo había puesto su fundamento. ¿En quién? En los apóstoles y profetas. Ya los había llamado, ya tenía un fundamento. Ya nadie puede quitar o venir a poner otro fundamento. Tendría que venir Cristo de nuevo a la tierra para hacer un nuevo ministerio, volver a llamar a 12 apóstoles y volver a comenzar la historia, que es imposible, porque si no la escritura se hiciera mentirosa. Así es de que Él dio su vida una vez y para siempre, dice la escritura. Así es de que ya el fundamento estaba puesto, porque Él constituyó ¿a quiénes? A estos apóstoles, del cual, dice, es el fundamento. Ya nadie puede venir a poner otro fundamento encima del que Cristo ya había establecido. No sé si me está entendiendo. Por favor, trate de entender. Así es de que, como vemos en Efesios 4:11, está como recordando lo que dice en Efesios 2:20, hablando del fundamento de los apóstoles. Así es de que, yo no sé, yo quisiera que usted entendiera que hay muchos que no pueden pasar por alto la regla de la hermenéutica, que es una rama de la teología. ¿Qué es la hermenéutica? Hermenéutica significa la comprensión que nos ayuda a comprender correctamente las escrituras, los textos de las escrituras. Pues no puede sacar un texto de su contexto.